Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña Wilson Cruz, un urólogo quien nos explicará la importancia de asistir a un especialista y sobre todo realizarnos exámenes a tiempo para evitar cualquier tipo de enfermedades. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un gusto, María Fernanda. Buenos días. ¿De qué enfermedades trata la urología? El urólogo valora todas las patologías que implican las vías urinarias que van desde el riñón hasta la vejiga uretra y los genitales externos. El urólogo evalúa todas las patologías que comprometen estos órganos y sistemas. Serían los cálculos, tumores, infecciones, patologías de genitales. Es importante recalcar que siendo pues la anatomía tanto en hombre como mujer y similar, pues vemos tanto hombres como mujeres. Y los genitales, en tanto que sean de implicación patológica que corresponde al urólogo, la vemos también las patologías genitales de mujeres, como los problemas de descenso vesical que conocen las mujeres o la incontinencia urinaria. También se presentan tumores en esa zona. Es verdad que existe una tendencia a que la mujer básicamente sea examinada por el ginecólogo, pero el urólogo tiene también mucho que ver en esa importante patología genital. Doctor, explíquenos cuándo se debe acudir a un urólogo. Bueno, igual que en cualquier control, en realidad una vez al año todos debemos recibir una atención de especialidad, no solamente en urología, sino en todas las especialidades. Hablamos de ginecología, gastroenterología, coloproctología. Debiéramos recibir una orientación una vez al año. A partir de los 40 años es notablemente más importante que sobre todo los hombres recibamos un control en relación a lo que corresponde a la valoración prostática, ya que es la incidencia de posibles evidencia de cáncer de próstata, más factible rastrearlo a partir de los 40 años de edad. Con un margen entre 40 y 60, 40 y 60 años de edad, que es el tiempo más exacto en la que estas patologías de la próstata pueden ser presentadas. Y en cuanto a las mujeres, pues generalmente son derivadas también por el ginecólogo cuando han recibido ya una evaluación de parte de ellos y cuyo tratamiento en realidad corresponde al urólogo. Entonces, las mujeres generalmente van primero al control ginecológico y luego es quien los deriva con nosotros, los urólogos. Doctor, usted justamente lo ha mencionado, resulta de que una de las enfermedades más comunes en los hombres es el cáncer de próstata. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Debido a que precisamente el cáncer de próstata, igual que la mayoría de los cánceres, son asintomáticos y muchas veces son confundidos con síntomas irritativos, obstructivos, similares a los de la hiperplasia prostática, es necesario que las evaluaciones se hagan a partir de los 40 años y según lo que se encuentre, pues las conductas son el control cada año. Pero básicamente síntomas como tal no son sumamente claros en lo que corresponde al cáncer de próstata, sino relacionables con las patologías en general de la próstata, es decir, una prostatitis o una hiperplasia prostática. Y es por ello que generalmente ya los pacientes que tienen cáncer de próstata, ya con extensión, sea local o a distancia, es decir, a huesos, hígado, generalmente estos pacientes, bueno, si van a acudir a un control con un urólogo por una fractura, por ejemplo, patológica que han tenido y ahí descubrimos que ha sido por un cáncer metastásico de próstata hacia hueso,
Entonces, el tratamiento se vuelve mucho más complejo y a veces no es muy viable para poder curar al paciente. Es por ello la Hagamos importancia énfasis de en realizar eso, siempre. doctor. Específicamente, ¿qué tipo de tratamientos se llevan a cabo una vez que la enfermedad está avanzada? Bueno, existen tratamientos paliativos y curativos. Los paliativos pues basan básicamente en evitar que esta enfermedad, hablando del cáncer de próstata, sea mucho más extensivo y en los lugares en donde se extiende, pues obviamente es mucho más agresivo. Hablamos, por ejemplo, de las metástasis a hueso, en donde encontramos pues ya a los pacientes derivados, por ejemplo, de traumatología, porque tuvieron una fractura por un evento que en general no tendría por qué haber conllevado a una fractura. Por ejemplo, una caída desde la altura de su propio cuerpo, que es un trauma leve, pero sin embargo el hallazgo tuvo una connotación de importancia que el traumatólogo observó y dijo, ¿cómo se pudo haber fracturado una persona que de paso no tiene tanta edad con un trauma tan leve? Entonces le hacen una radiografía y encuentran pues, que existen varios focos de metástasis. Generalmente en un hombre pues esto conlleva a pensar, bueno, esto es derivado probablemente lo más común a un cáncer de próstata, lo derivan ante el neurólogo y nosotros encontramos la patología básica. Y entonces a estos pacientes ya no tenemos tratamiento curativo, sino paliativo, es decir, disminuir la agresión de estos focos de metástasis, realizando el bloqueo hormonal, sea por castración quirúrgica o por castración farmacológica. Es decir, la orquiectomía, que es la extirpación de los testículos, o la castración farmacológica, que consiste en el aporte de unas hormonas que disminuyen la producción de la testosterona, que es la hormona que se la relaciona pues con el cáncer de próstata. En el caso de los hombres, existe mucha incertidumbre con respecto a lo que, bueno, pues se van a encontrar en su primera visita al urólogo. El temor básicamente es sobre el tacto rectal, la exploración física. Bueno, el urólogo no puede excluir este dato de relevancia dentro de la historia clínica del paciente y tiene que realizar un tacto rectal. Es un aporte dentro del diagnóstico que es de suma importancia, puesto que en una visita, en la primera visita, debe extenderse totalmente las posibilidades de exclusión de esta patología. El tacto rectal sigue siendo, por tanto, de primordial importancia para la detección del cáncer precoz del cáncer de próstata. Doctor, entre otras preguntas, ¿dónde se pueden realizar este tipo de chequeos médicos? Bueno, esto básicamente tiene que ser direccionado por el urólogo. En este caso, pues el urólogo, además del examen físico, puede ordenar una ecografía que va a aportar al diagnóstico y determinar si existe la necesidad de, por ejemplo, una biopsia, que eso compromete también al patólogo que realizará el estudio histopatológico y determinará si debe o no realizarse una cirugía, una vez que se haya determinado la patología o el cáncer. Tenemos, en el momento, pues tenemos a disponibilidad de Guayaquil este centro urológico que es complejo. Tenemos todos los procedimientos que Guayaquil puede disfrutar y disponer de estos procedimientos aquí como en cualquier otra parte de la ciudad, del Ecuador y del mundo, porque tenemos incluso litotrix extracorpórea de cuarta generación, que es para la fragmentación de cálculos. Es una técnica que ya tiene muchos años en boga y no ha salido de uso, no ha terminado sus indicaciones, siguen vigentes. Tenemos también el sistema de urodinamia, que es para ver todas las patologías que corresponden a las vías urinarias bajas, por ejemplo, la incontinencia urinaria, que es un tema
muy poco discutido en ocasiones por los pacientes porque es un problema social importantísimo. Los pacientes a veces se les escapa la orina, usan pañales, y tengo pacientes que incluso pasan años y no quieren ir a consultar a su médico o temen incluso decirle a los familiares que padecen de este problema. Pero llega a ser un tema tan grave porque el olor de la orina resulta ser ya un impedimento. No pueden salir a reuniones, no pueden salir a sus trabajos. Entonces, tenemos también procedimientos poco invasivos para el tratamiento de las patologías de próstata, por ejemplo, la resección bipolar. Tenemos el uso del láser en este centro urológico, el uso del láser para la fragmentación de cálculos y el manejo de las patologías litiásicas que abundan en nuestro país, sobre todo a nivel costa, para patologías del riñón, cálculos del riñón. Ya actualmente realizamos muy poco lo que es cirugía convencional o abierta. A nivel de toda la ciudad, en realidad, la urología se ha modernizado y evolucionado drásticamente, bastante favorablemente. Entonces, todo eso contamos en este centro urológico. Ya estamos tratando de brindarle a toda la ciudadanía, pues, la oportunidad de una reinserción laboral pronta luego de la resolución de su enfermedad, y pueden realizar unas actividades normales. Si un albañil tenía que hacer esfuerzo físico para poder trabajar, pues puede hacerlo, porque no se va a agredir ninguna parte de su cuerpo. Se le realiza una cirugía que no es dolorosa, no producimos ningún dolor porque no hay corte en la piel ni en la pared. Muchas gracias, doctor Wilson Cruz, por estar en nuestro espacio. Gracias a usted. Ha sido un placer. Culminamos con el segmento de salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora_salud. Hasta una próxima.